Buen día. Nos corresponde revisar el tema de enfermedad acidopéptica, otro tema muy frecuente en la gastroenterología y que ustedes deben conocer porque de manera inicial ustedes son los que abordarán este tipo de pacientes. Así las cosas y con esta introducción vamos a entender que el concepto de úlcera péptica es un defecto o pérdida de la continuidad de la mucosa gástrica duodenal en relación a la actividad destructora del ácido en conjunción con la pepsina asociado a un proceso de inflamación activa. Entonces vemos en esta imagen donde hay una pérdida de la capa mucosa a este nivel, donde se expone y se desnuda la capa submucosa, la cual está recubierta de fibrina. Normalmente las úlceras pépticas, las úlceras benignas, son generadas por esta acción destructiva o enzimática que va a empezar a generar autodigestión de la capa mucosa por el ácido de la pepsina, y en ocasiones esos factores agresores pueden estar incrementados o puede haber una disminución de los factores protectores, que es lo que veremos más adelante. Las úlceras pépticas, a diferencia de las úlceras malignas, tienden a tener unos bordes más delimitados, mejor definidos. El epitelio que rodea la superficie tiene un patrón glandular un poco más regular, no muestra vasos de neoformación, ni tampoco muestra un epitelio glandular aberrante, más bien muestra cambios inflamatorios y reparativos asociados a la úlcera, que normalmente es redondeada, irregular, como describíamos, con un fondo fibrinoso claro, aunque en ocasiones puede presentar vasos visibles o pueden debutar como un sangrado digestivo. En ocasiones es difícil diferenciar entre una úlcera péptica o una úlcera maligna. Por este motivo es que con frecuencia a las úlceras gástricas les tomamos biopsia, a diferencia de las duodenal, que rara vez se asocian a procesos cancerosos. Las úlceras pépticas pueden ocurrir tanto a nivel gástrico como duodenal, y en realidad son más frecuentes en el duodeno. Vamos a ver que en la histología va a haber una pérdida en la solución de la continuidad de la mucosa, y esto nos ayuda a nosotros a diferenciar entre una úlcera y una erosión. Normalmente en las erosiones lo que está afectada es la capa más superficial de la mucosa, sin afectar la capa submucosa. Por otro lado, las úlceras tiende a haber una pérdida de esta capa mucosa, exponiendo así la submucosa, y en ocasiones siendo tan profundas que pueden afectar la capa muscular y atravesar a través de ellas, generando una perforación o penetración a estructuras vecinas. Aquí vemos en esta imagen histológica donde apenas se respeta un poco de la capa muscular y de la serosa. Van a haber muchos factores de riesgo, sin embargo, algunos de mayor importancia, y los vamos a revisar a continuación. Este es un estudio donde se valoran cuáles son los factores epidemiológicos para la ocurrencia, recurrencia y mortalidad. Vemos que ser hombre es un factor que aumenta el riesgo de ocurrencia. El incremento en la edad afecta tanto la ocurrencia, la recurrencia como la mortalidad, al igual que las comorbilidades severas. El consumo alto de alcohol y el fumado, generalmente lo que tiene más importancia es en la aparición de las úlceras, pero no tanto en la recurrencia, a diferencia de los AINES y el Helicobacter pylori, que son factores de riesgo tanto en la ocurrencia como en la recurrencia, más no en la mortalidad. Por otro lado, el uso de medicamentos inmunosupresores, anticoagulantes y corticosteroides nos va a aumentar el riesgo de recurrencia, y el shock, por ejemplo, o el uso de esteroides o los niveles de hemoglobina baja a la hora de la presentación también nos pueden afectar la mortalidad. Como habíamos hablado del Helicobacter pylori, es muy importante, lo tocaremos en una clase puntual de solo Helicobacter, nos puede aumentar el riesgo de ocurrencia pero también de recurrencia. Por eso es importante que tanto el Helicobacter pylori como los AINES, cuando son los causales de las úlceras pépticas, los descontinuemos o hagamos alguna modificación, por ejemplo, erradicando la bacteria para que no recurra a la úlcera. Las úlceras grandes sí son factor de riesgo para recurrencia, y los pacientes que tuvieron sangrado digestivo, pues obviamente a la hora de debutar, tienen un riesgo aumentado de recurrencia, pero también de mortalidad. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Entonces estamos hablando que estas úlceras pépticas son una pérdida de solución en la continuidad de la mucosa, producto de la acción del ácido y la pepsina. El ácido y la pepsina normalmente son los factores agresores que tenemos a nivel de la cámara gástrica, aunque algunos alimentos, como veremos más adelante, y otros factores como cáusticos pueden ser causales de úlceras. Y también hay un desbalance en el cual los mecanismos de defensa se disminuyen.
o se encuentran ausentes, y esto provoca que el epitelio celular se pueda afectar pues, con mayor facilidad. Entonces, de manera clásica se habla de que algunas úlceras se pueden generar por aumento de los factores agresores y otras por disminución de los mecanismos de defensa. En realidad, pues, siendo muy franco, la mayoría de ellos ocurre un mecanismo mixto, pero veremos un poco más adelante que las úlceras duodenales generalmente son las que se correlacionan con aumento en los factores agresores, y más bien las úlceras gástricas se deben en su mayoría con una disminución de los mecanismos de defensa, aunque como les digo, esto no es un mecanismo fisiopatológico tan separado, tiende a ser un continuum, tiende a haber un poquito de los dos factores en la génesis de las úlceras. Entonces vemos este dibujo obtenido del néter de la cámara gástrica. Recordamos obviamente que el esófago pues es el tubo que conecta la cavidad oral con el estómago, y aquí tenemos el cardias. Entonces el estómago va a tener una división anatómica, pero también va a tener una división histológica que son diferentes. Entonces a nivel anatómico vamos a encontrar la zona del cardias, donde va a estar en las cercanías de la línea Z, en los 2 centímetros por arriba y por abajo de la misma. Vamos a encontrar el fondo del estómago, vamos a encontrar el cuerpo gástrico, y en el cuerpo gástrico encontraremos la curvatura menor, curvatura mayor y la escala anterior y posterior de la misma. Y después, cruzando la cisura angular, nos vamos a encontrar en el antro, que es la porción final del estómago, el canal pilórico, y a través de este canal se va a comunicar con el duodeno en su primera porción hacia el bulbo. Entonces esta es la división anatómica. Sin embargo, desde el punto de vista histológico o funcional, la división del estómago es un poco distinta, y esta división nosotros la hacemos según el tipo de glándulas que predominan en cada parte del estómago. Entonces vamos a tener un subgrupo de glándulas que se llaman glándulas oxínticas, las cuales van a tener pues mayor cantidad de algunas células como las parietales y las principales. Por lo tanto, esas glándulas oxínticas nos van a liberar principalmente ácido clorhídrico y factor intrínseco en cuanto a las células parietales, y pepsinógeno por parte de las células principales. Las glándulas pilóricas normalmente se encuentran un poco más hacia la porción del antro y del píloro, por eso reciben el nombre de glándulas pilóricas, y estas secretan principalmente gastrina y mocum. La gastrina es un secretagogo, nos genera más producción de ácido, y ahora veremos más adelante en esta imagen también de néter, donde dependiendo de la zona histológica en la que estemos o funcional, así van a ser la morfología de las glándulas y también el tipo de células que componen estas glándulas. Entonces, la zona cardíaca, desde el punto de vista histológico, no anatómico, generalmente pues se caracteriza por la presencia de algunas glándulas en su mucosa que nos van a liberar un moco protector, y esto es un factor importante, pues el esófago, hemos hablado en la clase de reflujo, que no tolera muy bien el ácido. Entonces esto nos va a servir el moco y el bicarbonato que se libera por estas glándulas como buffer para neutralizar la secreción del ácido. Después vamos a tener una zona fúndica o zona gástrica, que es una zona mucho más extensa, y aquí vamos a encontrar una mayor predominancia de glándulas oxínticas, que también en ocasiones pueden recibir el nombre de glándulas fúndicas o glándulas gástricas. Esos son los 3 nombres que se les pueden dar a ese tipo de glándulas. Y vemos que estas glándulas tienden a ser más tubulares simples, en algunas ocasiones ramificadas en su segmento inferior, y las células que van a predominar en las glándulas gástricas van a ser las células parietales y principales, que nos van a liberar ácido clorhídrico, factor intrínseco y pepsinógeno. Entonces estos van a ser principalmente el pepsinógeno y el ácido clorhídrico, nos van a ayudar en la digestión. El pepsinógeno, recordemos que es un zimógeno, y una vez que se activa la pepsina, tiene una actividad proteolítica, o sea, sirve para de las grandes proteínas destruirla y convertirlo en moléculas más pequeñas, en aminoácidos. Y el ácido también nos ayuda en este proceso de digestión para convertir los alimentos en macromoléculas, y estas moléculas después subdividirlas para que puedan ser absorbidas a nivel de intestino delgado. Recordemos que el factor intrínseco es fundamental para la absorción de la vitamina B12. Entonces, estas glándulas gástricas van a tener esta va a ser pues su principal función. A nivel del píloro vamos a encontrar glándulas pilóricas o antrales, y estas glándulas tienden a ser tubulares pero ramificadas,
Y en estas glándulas también vamos a encontrar células parietales y principales, sí, pero en mucho menor cantidad. Aquí vamos a encontrar otras glándulas como glándulas superficiales, glándulas mucosas y encontraremos algunas células especiales como las células G que predominan en las glándulas pilóricas. Y estas células G van a producir gastrina y la gastrina es el estímulo más poderoso para la secreción ácida. Entonces, este estímulo en las cercanías de la mucosa gástrica nos va pues, a generar la producción de ácido. También hay algunas células como las células de grelina que también predominan, pero principalmente en el fondo y tiene que ver con los mecanismos de saciedad. Y también a nivel antral vamos a encontrar células D que liberan somatostatina. La somatostatina más bien va a ser un efector negativo, o sea, va a disminuir o va a suprimir la secreción de ácido. Y también podemos encontrar las células enterocromafines a lo largo de la mucosa gástrica que liberan histamina. Y esta histamina pues sí nos va a servir también para favorecer la secreción ácida. Entonces, dependiendo de la localización donde estemos en el aparato gástrico, vamos a tener una zona predominantemente con glándulas cardiales o cardíacas, una zona predominante de glándulas gástricas, que generalmente es el fondo y el cuerpo, y hacia nivel del antro vamos a tener glándulas más pilóricas. Y esta división es importante porque principalmente las glándulas del antro, como vimos, tienen células más con una función endocrina, o sea que nos van a controlar la secreción de ácido principalmente, y el cuerpo y el fondo va a generar esa producción de ácido pepsinógeno y también de factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Aquí vemos un poquito nuevamente la ejemplificación de cómo son diferentes estas glándulas en su estructura histológica a diferencia de las glándulas pilóricas. En las glándulas pilóricas también podremos encontrar células parietales y principales, como habíamos hablado anteriormente, pero los más importantes o las que nos van a hacer un poco la diferencia a nivel de las glándulas pilóricas son las células G, que nos van a liberar gastrina, y esta va a ser un estímulo importante para la producción de ácido. También vamos a tener células mucosas en la superficie que van a secretar un moco viscoso, y este moco viscoso es un componente importante para la protección del estómago. Aquí tenemos la célula parietal. Entonces hemos hablado que la célula parietal se encarga principalmente de la producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. En esta imagen vamos a hablar principalmente de lo que es la secreción ácida. Entonces, cuando esta célula se encuentra en su forma inactiva, este espacio canalicular que va a estar cerrado va a tener también en el citoplasma, la célula parietal, las túbulo-vesículas de la sodio-potasio, del hidrogenión potasio, disculpen, ATPasa. Y este hidrogenión potasio ATPasa lo que va a hacer es, en un mecanismo favorecido por el ATP o utilizando ATP, va a impulsar o a poner hacia la luz, hacia el espacio canalicular, hidrogeniones que nos van a acidificar el medio del lumen gástrico. Entonces, van a haber varios estímulos para que la célula parietal se active y que estas túbulo-vesículas de la hidrogenión potasio ATPasa migren hacia el espacio canalicular para empezar a producir ácido. Entonces, uno de los estímulos para la producción gástrica va a ser la acetilcolina, y la acetilcolina generalmente va a estar mediada o va a estar liberada principalmente por la acción del nervio vago o neumogástrico. Entonces, a través de la acetilcolina se va a activar a la célula. También la histamina puede activar a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico, y eso va a ser principalmente a través de la célula enterocromafin. Habíamos hablado que las células G del antro van a liberar gastrina, y esta gastrina por esto es que es el principal o el estímulo más potente de la secreción ácida, pues activa a la célula parietal de manera directa, pero también a través de la célula enterocromafin para que favorezca la liberación de histamina. Entonces, esta va a ser la importancia de la célula G, que se ubican principalmente en el antro y que va a liberar esta gastrina al torrente sanguíneo para que actúe en la célula parietal. Por otro lado tenemos la célula D, que habíamos hablado que la célula D era el estímulo más bien negativo, y la célula D va a actuar directamente inhibiendo la célula G del antro, pero también pueden activar a la célula, o más bien pues frenar a la célula enterocromafin para que deje de producir histamina, y también directamente puede frenar a la célula parietal. Entonces la somatostatina a través de la célula D inhibe tanto a las células enterocromafines como a la célula G y a la célula parietal directamente. Las células enterocromafines liberan histamina y activan de manera directa la célula parietal, y la gastrina activa la célula parietal activando tanto las células enterocromafines como las células parietales.
y vemos cómo esta célula parietal va a cambiar. Entonces en el reposo el espacio canalicular va a estar pues básicamente cerrado y en el citoplasma tendremos estas vesículas con estas bombas de hidrogenión potasio ATPase inactivas. Una vez que se activan estas células por medio de la gastrina, acetilcolina o la histamina, esto nos va a generar aumentos en el calcio intracelular y del AMP cíclico, lo que va a favorecer que estas vesículas migren hacia el espacio canalicular. Y una vez que estas células, estas tubulosículas se migran y se pegan al espacio canalicular, se activa esta bomba hidrogenión potasio, que lo que nos va a hacer en contragradiente va a secretar a la luz el lumen gástrico ácido clorhídrico para favorecer la acidificación del lumen y pues empezar el proceso de digestión. A su vez, este ácido clorhídrico nos va a activar al pepsinógeno, lo va a convertir en pepsina, que es una hormona proteolítica. Entonces, ¿qué importancia también tiene? Y me voy a volver un poquito estos slides desde el punto de vista farmacológico para que nosotros vayamos pues avanzando un poco en la parte de tratamiento. Pues inicialmente en la historia de la medicina, lo primero que se utilizó como tratamiento para pues, la enfermedad ulceropéptica era hacer una antrectomía, o sea, quitar el antro. ¿Por qué? Para quitar el sitio donde están las células G principalmente. Y también se generaba una sección, o sea, se cortaba el nervio vago para que el estímulo de la acetilcolina también estuviera disminuido. Había que hacer una piloroplastia porque el nervio vago también favorece la apertura o relajación del píloro. Entonces los pacientes que no se les hacía una piloroplastia y se les hacía vaguectomía tenían problemas y no se les quitaba el antro. Entonces pues bueno, esto era lo que inicialmente pasaba. Pero ¿qué pasaba con estos pacientes? Bueno, primero la morbilidad de la cirugía era importante y lo otro que algunos tenían un síndrome que se llamaba síndrome de antro retenido, que era que quedaban algunas células G un poquito más hacia la parte superior del cuerpo que no se cortaban en la cirugía y mantenían producción de gastrina, entonces los pacientes podían recibir úlceras. Posteriormente van a salir un grupo de fármacos que son los anti-H2, los bloqueadores del receptor de histamina tipo 2. Y al inicio los fármacos fueron muy buenos porque bloqueaban la histamina que producían las células enterocromafines y así disminuían la secreción ácida. ¿Cuál es el problema? El fenómeno de la taquifilaxia. ¿Qué es taquifilaxia? La taquifilaxia básicamente es que después de utilizar un fármaco por un tiempo prolongado, este fármaco consecutivamente iba perdiendo su acción o su efecto. ¿Y por qué pasaba esto? Porque bueno, si nosotros bloqueamos con los anti-H2 el receptor de histamina, va a haber un feedback, va a generar un poquito de hipocloridria porque se va a frenar, está bien, la célula parietal, pero nos va a generar una hipocloridria y a nivel de las células G del antro esto va a ser percibido para aumentar la producción de gastrina y la gastrina puede activar directamente la célula parietal sin activar el célula enterocromafín. Entonces por eso los pacientes normalmente después de 2 a 4 semanas de utilizar de manera continua los fármacos anti-H2 como la famotidina, ranitidina, etcétera, van a perder la potencia. Posteriormente en la evolución farmacológica van a aparecer los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, al inhibir la bomba de protones lo que hacemos es que una vez que se espera que estas tubulosículas se activen y se desplacen en la membrana canalicular, el medicamento, el inhibidor de bomba de protones, bloquea este punto preciso antes de que la hidrogenión potasio ATPase se active y nos va a frenar el efector final de la secreción de ácido. Entonces no importa si aumenta la gastrina, no importa si aumenta la acetilcolina, no importa si aumenta la histamina, como estamos bloqueando el efector final no va a haber un aumento en la producción de ácido y por eso es que los inhibidores de bomba de protones son los fármacos que se consideran de elección para el manejo de la enfermedad ulceropéptica. Sí van a tener algunas situaciones como pueden generar hipergastrinemia, obviamente porque hay un estímulo de feedback que al haber hipocloridria va a aumentar la producción de gastrina, que esto no se va a convertir en una hiperproducción ácida, pero la gastrina no solo es una hormona que favorece la producción ácida, sino también es trófica, o sea, favorece el crecimiento de tejidos. Entonces se han visto relacionados con la aparición de algunos pólipos, como los pólipos glandulares fúngicos que tienden a ser benignos, sin embargo, pues es uno de los efectos adversos de los inhibidores de bomba de protones a largo plazo, que en la mayoría de estudios habla de que pues, son muy seguros para el uso a largo plazo, pero sí tienen sus peculiaridades. Entonces, volvamos a la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica.
después de haber recordado todas estas clases que son muy importantes de un poco la bioquímica y la anatomía. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la célula para evitar esta acción del ácido de la pepsina. Va a haber mecanismos preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Los mecanismos preepiteliales principalmente son el moco bicarbonato y los fosfolípidos y glicoproteínas de la membrana celular que impiden la entrada del hidrogenión a la célula parietal. Va a haber mecanismos epiteliales, o sea, propios de las células, como la membrana apical, que limita la difusión de iones hacia la mucosa, y estas células tienen una regeneración celular rápida. Además, hay complejos de unión estrechos intercelulares que impiden que el ácido clorhídrico pase entre estas mismas células. Y también tenemos mecanismos postepiteliales como el flujo sanguíneo, que nos va a proveer un sustrato para la integridad de la célula y también va a proveer sustrato para la protección y la formación de moco y secreción de bicarbonato. Entonces, aquí vemos en esta imagen estos mecanismos preepiteliales, principalmente el moco y el bicarbonato con fosfolípidos activos en la superficie que impiden que el ácido de la pepsina entren. Vemos que el pH del estómago puede llegar a alcanzar hasta 1 o 2 de nivel ácido. Eso es sumamente ácido. Si nos cayera a nosotros un pH de 1 o 2, pues nos generaría una quemadura por ácido. Sin embargo, el estómago es capaz de soportar esto por estos factores de defensa. También los mecanismos epiteliales, que son los propios de esta barrera celular, como la resistencia, restitución, crecimiento y los tight junctions o las uniones intercelulares estrechas entre ellas, van a ser un mecanismo de resistencia importante. Y también vamos a tener los mecanismos subepiteliales como el flujo sanguíneo, que nos va a proveer un sustrato. Entonces, si se afectan algunos de estos mecanismos de defensa y se disminuyen, aumenta el riesgo de una úlcera péptica. En la parte preepitelial y epitelial y también en la subepitelial, las prostaglandinas tienen un efecto muy importante y por eso los AINES son uno de los factores de riesgo en la fisiopatología de la enfermedad ulceropéptica, porque algunas prostaglandinas nos pueden generar mayor aumento en la secreción de moco y bicarbonato, y si nosotros frenamos esta acción de las prostaglandinas, entonces va a haber una disminución de los mecanismos de defensa. Entonces, ya entendemos un poco la fisiología. Entonces ahora es el momento de entrar en la fisiopatología entendiendo los conceptos que ya tocamos previamente. Entonces, la clasificación etiopatológica de las úlceras pépticas las vamos a hacer de acuerdo a las 3 causas más importantes o más frecuentes. La causa más frecuente de la úlcera péptica es el Helicobacter pylori. En segundo lugar, los AINES, y después el otro subgrupo grandes de enfermedades que pondremos idiopáticas entre comillas, pues si en realidad idiopáticas es hasta que nosotros acabemos y ya no encontremos ningún diagnóstico y pues no se le pueda acuñar en ningún mecanismo etiopatogénico. Sin embargo, básicamente son causadas por Helicobacter pylori, AINES o no Helicobacter no AINES. Entonces vemos que para las úlceras duodenales, la mayoría de ellas son provocadas por infección por Helicobacter pylori. De hecho, hasta casi un 90% de las úlceras duodenales son generadas por Helicobacter. Entonces, cuando uno ve una úlcera en el duodeno, casi que puede apostar de que esta úlcera está generada por Helicobacter. En segundo lugar, el uso de AINES. En cuanto a las úlceras gástricas, también la causa más frecuente es Helicobacter pylori, pero esta proporción baja. No es tan alta, no es entre un 70 y un 90, entre un 60 hasta un 50% de ellas. Y en ese subgrupo de pacientes, los AINES tienden a generar un impacto más importante estadístico. Sin embargo, no se resbalen. La causa más frecuente de úlcera duodenal y gástrica siempre es el Helicobacter pylori. Sin embargo, los AINES abarcan un poquito más de la proporción en el caso de las úlceras gástricas con respecto a las duodenales. O sea, en resumen, la causa más frecuente de úlcera duodenal y gástrica es la infección por Helicobacter. Sin embargo, los AINES con más frecuencia generan úlceras a nivel gástrico, lo cual no significa que la relación inversa sea exactamente igual. Y hay otras úlceras que tienen factores multifactoriales, valga la redundancia, como los pacientes que además de Helicobacter tienen citomegalovirus o herpes, tuberculosis o sífilis, principalmente en pacientes con estados de inmunocompromiso como VIH positivos, pacientes ya en estadio SIDA de la enfermedad.
Algunas otras drogas, no solo los AINES como la aspirina, sino también los pacientes que usan quimioterapia o utilizan aspirina más otro AINES. Algunos mecanismos físicos nos pueden generar trauma y ulceración, como las úlceras de Cameron, que las úlceras de Cameron son las úlceras que se generan en las hernias, en los sacos herniarios, cuando se desliza una porción del estómago en la parte intratorácica donde debería estar el esófago. Ese roce nos puede generar ulceraciones en la mucosa gástrica que está dentro del saco herniario, dentro de la hernia hiatal, y estas reciben el nombre propio de úlceras de Cameron. Cuando se colocan balones intragástricos, como los balones que ponemos los gastroenterólogos en cirugía bariátrica o bariátrica endoscópica, también pueden generar erosiones o en los pacientes que se les hace fundoplicatura. Como ya hemos hablado, los cáusticos, por ejemplo, los álcalis o las bases severas, los álcalis o los ácidos severos pueden generar daño, y también los pacientes que tienen radiación, que se les ha dado radiación por un tumor. Los pacientes que tienen algún compromiso vascular, también como enfermedades tipo vasculitis, el tabaco o enfermedades isquémicas. Entonces, vamos a tener también algunas enfermedades inmunológicas como la enfermedad de Crohn, que nos puede generar úlceras en cualquier parte del aparato digestivo, o la enfermedad de Behçet, úlceras por estrés, que normalmente las úlceras por estrés no son como el estrés al cual nosotros nos sometemos cuando vamos a un examen, un estrés como más psicológico, no, aunque puede pasar en estadios severos, pero normalmente cuando hablamos de úlceras por estrés son las úlceras que se generan en los pacientes, en los grandes quemados, en los pacientes que tienen golpes, traumas craneoencefálicos severos, como hablábamos también psicosocialmente, o sea, un paciente con estrés psicológico severo puede ser un factor de riesgo para úlceras, pero los que tienen más riesgo de hacer úlceras son los pacientes grandes quemados que reciben el nombre propio de úlceras de Cushing, y las úlceras de Curling, también que se pueden ver en este subgrupo de pacientes. Las úlceras de Cushing las vemos principalmente en pacientes con traumas en el sistema nervioso central, y las úlceras de Curling en los pacientes con los grandes quemados, para que hagan ustedes esta diferencia. Básicamente los pacientes en cuidados intensivos, los pacientes que tienen enfermedades severas, por ejemplo, pues un paciente con una bronconeumonía severa que empieza con un sangrado digestivo puede haber hecho una úlcera por estrés, o también lo que hablamos, algunas causas psicosociales. Después de ablación, cuando utilizamos alguna técnica para remover un cáncer, o cuando hacemos alguna quemadura con argón para hacer una ectasia vascular, puede generar una úlcera. Y algunas causas como hipersecreción ácida, como los pacientes que tienen un síndrome de Zollinger-Ellison, que el síndrome de Zollinger-Ellison es un tumor que produce gastrina. Normalmente los tumores de Zollinger-Ellison se ubican en la segunda porción duodenal o en la cabeza del páncreas, y son tumores que de manera automática o de manera autónoma, más bien independiente, producen gastrina y favorecen la producción de ácido clorhídrico, y todas esas causas también se pueden agravar a través del tabaco. Entonces, hablamos que las causas más importantes de úlcera siempre van a ser la infección por Helicobacter en primer lugar, después los AINES, y algunos pacientes que no son Helicobacter o no son AINES, pueden tener alguna de esas otras causas, o también hay algunos pacientes que van a tener úlceras multifactoriales, o sea, que además del Helicobacter y AINES pueden tener estas otras situaciones que abordamos en este cuadro. Sin embargo, nosotros el 90% de las causas las vamos a encontrar en Helicobacter o los AINES, y empezamos a estudiar esas causas secundarias en los pacientes donde pues o la condición clínica pues nos descarta el uso de Helicobacter o AINES, o en los pacientes que de primera entrada pues sospechamos que puedan tener alguna enfermedad a fondo que nos esté generando este problema. Entonces hablamos de que el Helicobacter genera el 70 o 90% de las úlceras duodenales, pero apenas un 60% de las úlceras gástricas. Los AINES generalmente dañan más el estómago, o sea, generan más úlcera gástrica que duodenal, lo cual no significa que la causa más frecuente de úlcera gástrica sean los AINES. No, les repito, la causa más frecuente de úlcera gástrica y duodenal es el Helicobacter. Y hablamos que el tabaco puede ser un factor de riesgo adicional que se puede sobremezclar con pues, los otros factores más importantes, pero por sí solas también algunos pacientes los pueden provocar. Dieta. Generalmente la dieta, más que producir las úlceras, puede agravar la sintomatología en los pacientes. Por ejemplo, las dietas muy ricas en cítricos, en comida muy condimentada, puede favorecer que el paciente tenga más dolor o molestia, al igual que el alcohol, porque el alcohol genera un daño similar al de un cáustico, y también puede generar una gastritis crónica o hemorrágica secundaria al consumo severo del mismo. Y hablamos de estrés, que puede ser estrés psicosocial
o el estrés en los pacientes con trauma craneoencefálico severos como en las úlceras de Cushing o las úlceras de Curling en los grandes quemados. Otros factores de riesgo, algunos fármacos, los bifosfonatos, por sí mismos pueden generar úlceras, pero principalmente las hacen en el esófago, cuando el medicamento se queda atorado en la parte superior o media del esófago, como el aliendronato, pueden generar úlceras. El eritroxilmucoca, ¿por qué? Porque la coca es un vasoconstrictor, pero también en los pacientes que utilizan, por ejemplo, crack, se han visto que el crack es una combinación entre la coca con otros derivados y con otras sustancias. Muchas de estas sustancias pueden generar reacciones tipo vasculíticas, y estas reacciones vasculíticas nos pueden generar vasoconstricción y dañar pues los mecanismos postepiteliales. El uso de metanfetaminas, el uso de esteroides o el síndrome de Zollinger-Ellison son, como hablamos, tumores productores de gastrina. Entonces vamos a hablar un poquito del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo microaerófilo descubierto por Warren y Marshall o descrito por ellos en 1983, y tiene una característica muy interesante. Al Helicobacter lo que le gusta es el epitelio gástrico y lo habita en su moco. Entonces penetra a través de sus flagelos en el moco gástrico y es capaz de sobrevivir en este pH gracias a una enzima que es la ureasa, que básicamente la ureasa lo que genera es un medio alcalino alrededor de la bacteria para que el ácido no la destruya. Algunos factores genéticos van a determinar la virulencia, como los cassettes genéticos BAC-A y CAG-A, y se ha visto que la ruta de transmisión más frecuente es la fecal oral, y esto lo veremos con más detenimiento en la clase de Helicobacter pylori. Pero de manera general su infección puede producir una gastritis crónica activa. Entonces, cuando el Helicobacter infecta inicialmente el antro. Entonces, cuando afecta el antro de manera inicial, lo primero que va a hacer es disminuir la cantidad de células D que liberan somatostatina. Ya hemos hablado que la somatostatina frena la producción de ácido, neutralizando la producción de gastrina, de histamina y también frenando las células parietales. Entonces, al haber una disminución de la somatostatina de manera global, va a aumentar la producción de ácido, o sea, vamos a tener un pH más alcalino, y por eso ese ácido, este bolo ácido tan grande que pasa del estómago al duodeno, en el duodeno va a generar estragos, porque si el estómago está sano y tiene sus mecanismos de defensa, esta gran cantidad de ácido pues puede dañar, pero no tanto. Pero al caer en el duodeno, esto sí va a dañar, porque estas células o glándulas y el epitelio duodenal con microvellosidades no está diseñado para soportar el ácido tan fuerte. Entonces, al caer todo este potente ácido al duodeno, va a generar úlceras duodenales, y por eso es que de manera clásica se describe que las úlceras duodenales por un momento los factores agresores. Sin embargo, pues como hablamos al inicio de la clase, tiende a ser algo un poquito de las dos. Sin embargo, cuando el Helicobacter, después de colonizar el antro, empieza a generar atrofia, hablamos previamente que el Helicobacter lo que le gusta es el epitelio gástrico. Si ya no hay tanto epitelio gástrico en el antro por la atrofia, empieza a migrar hacia la parte más proximal del cuerpo y empieza a migrar donde están las glándulas oxínticas, y esta atrofia pues va a generar pérdida de las células parietales. Entonces, como ya no va a haber células parietales, ya no va a haber tanta producción de ácido. Entonces, más bien el pH puede ser neutro o inclusive hasta un poco alcalino. Puede haber hipocloridria o acloridria. Entonces, estos pacientes más bien van a tener un aumento en el pH, pero los factores protectores van a estar disminuidos, y estos pacientes tienen riesgo de úlcera gástrica. Y por eso es que la úlcera gástrica hay que tener mucho cuidado y es muy resbalosa, porque tiene una fisiopatología muy similar a la del cáncer gástrico a través de la atrofia, y por eso los pacientes que generalmente tienen una úlcera gástrica tomamos biopsias o somos un poquito más cuidadosos de que esto no vaya a ser una úlcera tipo neoplásica. También puede generarse metaplasia gástrica del epitelio duodenal, o sea, puede haber varios tipos de metaplasia. Recordemos que la metaplasia es el cambio de un epitelio sano por otro sano, pero de un órgano que no es el órgano habitual. Entonces, en la metaplasia intestinal gástrica, lo que pasa es que el epitelio gástrico se convierte en epitelio intestinal, pero también el bulbo duodenal, cuando está expuesto a la secreción ácida constante, puede generar metaplasia gástrica, o sea, las células del bulbo del duodeno se pueden convertir en células parecidas a las células gástricas, y estas células de metaplasia gástrica en el bulbo duodenal sí pueden ser colonizadas por el Helicobacter, y este Helicobacter puede generar úlceras también por este mecanismo. Entonces, vamos a analizar acá que a nivel duodenal el Helicobacter pues, puede generar daño en las zonas de transición donde va a haber metaplasia gástrica, el epitelio duodenal,
Y también esta inflamación en la área metaplástica puede generar la úlcera. Y también el jet ácido que cae del estómago va a ser otro de los factores por el cual el Helicobacter puede generar úlceras duodenales a nivel focal. Ahora, el Helicobacter también puede generar úlceras gástricas, principalmente en la curvatura menor del antro y del cuerpo. Y esto generalmente se ve con pacientes que tienen atrofia y disminución de los factores protectores. Ahora vamos a entrar con el otro subgrupo de mecanismos etiopatogénicos que nos va a producir las úlceras, y son los antiinflamatorios no esteroidales o AINES. Entonces vamos a tener aquí los fosfolípidos de la membrana. Entonces, a través de la fosfolipasa A2 se va a generar el ácido araquidónico. Entonces, el ácido araquidónico va a ser metabolizado por dos enzimas, la COX-1 o la COX-2. La COX-1 se habla que es una enzima trófica, o sea que está en tejidos de manera habitual para regular algunos mecanismos fisiológicos. Principalmente la COX-1 la vamos a encontrar en 4 órganos: en el estómago, en los riñones, en las plaquetas y en el endotelio vascular. En el estómago, a través de la COX-1 se bajan al tromboxano 2, prostaglandinas I2 y E2, y a nivel de estómago esto es lo que va a favorecer la producción de moco y bicarbonato. A nivel de riñones, la COX-1 va a favorecer también a través de estas prostaglandinas un aumento en la tasa de filtración glomerular, y pues siendo así, pues regula mecanismos homeostáticos protectores del riñón. A nivel de plaquetas favorece la agregación plaquetaria a través de la COX-1, y en el endotelio vascular también pues tiene un mecanismo de favorecer agregación plaquetaria. Por otro lado, la COX-2 es la que aparece en los lugares donde hay inflamación, donde hay enfermedad. Por ejemplo, hay un trauma, entonces se activa la COX-2, y esta COX-2 va a ser pues liberada por macrófagos, leucotrienos, fibroblastos y también pues por las células endoteliales, y eso nos va a predominar la producción de prostaglandina I2 y E2, y estas sí tienen un poco que ver más con inflamación, mitogénesis e inclusive formación de hueso. Entonces, los AINES son medicamentos que se han generado principalmente como antiinflamatorios, para disminuir el dolor y para disminuir la inflamación de enfermedades crónicas inflamatorias o agudas inflamatorias. Entonces, inicialmente, cuando se empezaron a generar los primeros AINES, los AINES eran no selectivos, o sea, bloqueaban tanto la COX-1 como la COX-2. Entonces, bueno, tenían el efecto benéfico de disminuir la inflamación. Sin embargo, como también disminuían la COX-1 trófica, teníamos algunos daños, principalmente en el epitelio gástrico. Los pacientes tenían un factor de riesgo para hacer úlceras, los pacientes tenían un factor de riesgo para tener alguna enfermedad renal, y por ejemplo se documentó que la aspirina, que es un AINE no selectivo, disminuía la agregación plaquetaria, que a pesar de que al principio eso era un efecto adverso, o sea que el paciente sangraba más de la cuenta, se utilizó este efecto adverso a favor de los pacientes, y por eso la aspirina es uno de los medicamentos que se utiliza para prevención primaria y también secundaria de enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular. Entonces es muy importante en este aspecto. Sin embargo, pues los AINES no selectivos, a pesar de que tienen estos mecanismos favorables desde el punto de vista de bloquear la COX-2, también bloqueaba la COX-1, entonces tenían los efectos adversos de bloquear esta hormona que era fisiológica. Entonces, intentaron hacer la evolución de la farmacología. Dijeron, pues no, lo que tenemos que hacer nada más es bloquear esta parte de la COX-2. Entonces aparecieron los COX selectivos, y los COX selectivos lo que hacían era únicamente bloquear esta parte. Entonces íbamos a tener en teoría todos los mecanismos protectores asociados a la disminución de la inflamación sin deteriorar estos mecanismos fisiológicos. Pues desde el punto de vista médico se proponía esto y parecía muy lógico, muy adecuado. Sin embargo, se empezó a ver que los pacientes que utilizaban COX-2 de manera crónica por largos periodos de tiempo tenían un aumento en el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque se hiperestimulaba la agregación plaquetaria y también se veía que podía tener un factor inflamatorio en el endotelio. Entonces, por este motivo, los COX, los AINES selectivos, el problema es que a largo plazo pueden aumentar el riesgo de enfermedad
cardiovascular, principalmente en los pacientes que ya tienen algún factor de riesgo de tipo cardiovascular. Entonces, como para recordar un poquito, las prostaglandinas aumentan la secreción de moco y carbonato, aumentan el flujo y estimulan la regeneración epitelial de la mucosa gástrica y por eso son factores importantes de protección del epitelio gástrico. Los no selectivos nos bloquean ambas y por eso son los que más afectan el epitelio gástrico. Y todavía más aún que los AINES pueden ser un poco ácidos débiles. Tenemos AINES no selectivos y AINES selectivos. Los no selectivos principalmente son el ibuprofeno, la aspirina, naproxeno, indometacina, sulindaco y el diclofenaco. Entonces, estos medicamentos pues son muy buenos para bajar la inflamación, pero tienen el problema de que no disminuyen los mecanismos de defensa del epitelio gástrico. Hay algunas formulaciones de aspirina que tienen cubierta entérica y en teoría es como los AINES también son ácidos débiles, de que poner una cubierta entérica va a disminuir el riesgo de úlceras, pero no, porque al final de cuentas nos va a inhibir la COX-1. Entonces la parte pues de función de esta prostaglandina va a ser de igual manera disminuida, aunque cubierta pues avance más allá del duodeno, igual se absorbe y va a tener su mecanismo a través de la sangre. Y los selectivos son los que terminan con CYP, COXIP, heterocoxip, valdecoxip, robecoxip y celecoxip, y pues tienen menos riesgo al no suprimir la COX-1 de generar daño en el estómago, pero aumenta la mortalidad cardiovascular en su uso crónico, y eso se presentó en algunos reportes de casos. Entonces tenemos que ser un poco, analizar esto. Entonces estos son todos los daños por AINES que ya explicamos anteriormente. Y si a nosotros, a los AINES, además empezamos a sumar factores de riesgo, entonces aumenta la probabilidad de que el paciente tenga una úlcera. Si el paciente ya ha tenido úlcera y se añade AINES, vea que el riesgo aumenta. O si se usa múltiples AINES, por ejemplo aspirina con ibuprofeno. Si las dosis son más altas, por ejemplo, la dosis de 80 a 100 miligramos para la parte cardiovascular es menos deleteria que los 500 miligramos que se dan de aspirina para el dolor. Si se combinan con anticoagulantes, si se combinan con hemodiálisis, si se combinan con infección por Helicobacter pylori, los pacientes de alta edad, todos cuando empiezan a sumar comorbilidades, fármacos como corticosteroides, etc., entonces aumenta el riesgo de los que los AINES nos puedan generar problemas. Entonces, por eso tenemos que ser concienzudos en el uso con AINES. Si, por ejemplo, ustedes tienen un paciente joven que ha tenido úlceras previas, pero no tiene factores de riesgo cardiovascular y tiene un trauma en el tobillo, entonces, por ejemplo, sería una buena opción usar un AINES selectivo. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de que le genere una úlcera y además un paciente joven con poca probabilidad de riesgo cardiovascular. Además, solo se va a usar por un periodo corto de tiempo. Pero si tenemos un adulto mayor de 70 años, hipertensa, diabética, que ha tenido 2 infartos, entonces no es una buena opción utilizar los selectivos. Y además aún si es una condición crónica, por ejemplo una osteoartrosis, en este caso lo que tenemos que usar es los no selectivos como el ibuprofeno o el naproxeno. El naproxeno se ha visto que es de los menos dañinos para el estómago de los no selectivos, y eso sí en conjunción con un IBP, con un inhibidor de la bomba de protones, si el paciente tiene un riesgo alto de generar una úlcera. Y el otro subgrupo de pacientes son los idiopáticos, que hablamos que en realidad idiopático es una palabra que a veces se utiliza más de la cuenta. Entonces, los pacientes que no son AINES o causales por Helicobacter pylori, hay que buscar todas estas causas que hemos hablado anteriormente. Y si ya no se encuentra una causa, se puede catalogar como idiopática. Pero se deben excluir, como algunos pacientes que no se diagnosticó bien Helicobacter, y vamos a ver que algunos estudios pueden tener falsos negativos. Algunos utilizos de medicamento que el paciente no lo ha dicho, enfermedades sistémicas como Crohn, que hemos hablado, obesidad, hiperacidez como el síndrome de Zollinger-Ellison, y hay algunos factores demográficos, el uso de medicamentos psicoactivos, los pacientes que tienen un riesgo genético, comorbilidades como enfermedad renal, hemodiálisis, cirrosis, antecedentes cerebrovasculares, isquemia mesentérica, obviamente por la parte de la perfusión, y el estrés psicológico y social alto, además del tabaquismo, pueden ser factores de riesgo asociados. Ahora vamos a entrar con la parte de localización y clínica. Entonces, la úlcera duodenal, normalmente el paciente va a tener una epigastralgia que de manera clásica se describe que es 2 o 3 horas después de comer. ¿Por qué? Pues porque 2 o 3 horas después de comer es cuando va a avanzar el bolo desde el píloro hacia el duodeno y es lo que le va a generar dolor al paciente. Y también se ha visto que pueden tener un predominio nocturno porque el ritmo circadiano en horas de la noche
aumenta la producción de ácido y normalmente se calma con los alimentos o antiácidos. ¿Por qué? Porque al generar un buffer va a caer menos ácido en ese momento en el estómago o va a haber menos ácido en el estómago. Sin embargo, 2 o 3 horas después, cuando ya la secreción ácida está en su tope, va a volver ese dolor. Sin embargo, es importante entender que la mayor parte de pacientes con úlcera duodenal son asintomáticos o tienen una dispepsia inespecífica y no con estas características clínicas que les describí anteriormente. La causa más frecuente de sangrado digestivo alto son las úlceras duodenales, aunque rara vez las úlceras duodenales sangran. Menos del 20% se manifiestan como una hemorragia activa y el 80% de las úlceras ceden espontáneamente. Si sangra autolimitadamente, y es muy frecuente ver pacientes que nunca han tenido síntomas, que se hacen una gastroscopia por tamizaje, encontrar una úlcera duodenal, y como hablamos, la mayoría de ellas son benignas y la causa más frecuente es el Helicobacter. Es importante erradicar el Helicobacter porque vimos en el cuadro de inicio que la residuo es alta si los pacientes no se erradican. La úlcera gástrica, pues de manera clásica se describía que el cuadro clínico era un poco distinto. Normalmente era una epigastralgia que se agrava inmediatamente después de comer. Obviamente cae el alimento dentro de una úlcera que está en el estómago y le va a generar molestias al paciente, y tienden a tener un curso como un poquito más severo, con vómitos, náusea, más frecuentes en adultos mayores, y la localización más frecuente es el anto, la curvatura menor, y nosotros con frecuencia tomamos biopsia para descartar dentro de sus diagnósticos diferenciales el cáncer gástrico. Complicaciones. Entonces, las complicaciones que nosotros podemos ver son hemorragia, perforación y obstrucción. Hablamos que la mayoría de pacientes tienen un curso muy leve sin complicaciones. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener alguna de estas situaciones. Si el paciente se manifiesta con hematemesis, o sea, con vómitos de sangre, o melena, que es las heces que uno defeca o que el paciente defeca negras como el betún, producto de la sangre digerida y oxidada, nos deben hacer pensar en una hemorragia alta, y esos pacientes sí requieren una endoscopia urgente. Entonces aquí vemos una úlcera en el duodeno, una úlcera grande que tiene adherido un coágulo de fibrina y está resumando, o sea, tiene un poco de sangrado en sus bordes. Y esta úlcera gástrica en la curvatura menor del antro y hacia la cisura angular, con un vaso visible con mucho riesgo de resangrar. Como ya hemos hablado, las úlceras pépticas normalmente tienden a ser redondeadas, regulares y bien definidas, a diferencia del cáncer. Si el paciente tiene un dolor constante y severo que no alivia con el tratamiento y irradia la espalda, debemos descartar que el paciente no tenga una penetración de una úlcera gástrica, y la penetración con mayor frecuencia se da hacia el páncreas, porque es el órgano que está inmediatamente adosado en la cara posterior del cuerpo gástrico hacia el antro y el cuerpo. Entonces, si el paciente tiene ese dolor severo que irradia la espalda, debemos descartar esto. Y si el paciente empieza con un cuadro aparatoso, peritonítico, con un dolor brusco, intenso, generalizado en todo el abdomen, pues con datos de irritación peritoneal y abdomen en tabla, entonces debemos de descartar que no tenga una perforación. Entonces vemos en esta imagen, esta radiografía tórax, que hay aire subdiafragmático, o sea, vemos una columna de aire entre el diafragma y el hígado, y también aquí sobre la cámara gástrica y el diafragma. Entonces, este paciente tiene aire libre, se debe descartar una perforación, y más en el contexto de dolor. Normalmente se ven en las radiografías cuando el paciente está de pie, porque la posición pues, del aire va a ir hacia arriba, hasta las partes superiores. Si el paciente tiene síntomas como vómitos que se acentúan después de la comida, vómitos fétidos, con material parcialmente digerido alimentario, entonces debemos pensar que el paciente puede tener una obstrucción pilórica, que puede ser por una úlcera péptica también. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico y manejo? Bueno, primero la parte clínica, como siempre, es muy importante. Muchas veces se hace el diagnóstico a través de las series gastrodenales, pero la endoscopia es el gold standard porque nos permite definir bien la biopsia y tomar biopsia, definir bien la lesión y tomar biopsia en los casos que sean necesarios. Entonces, en la serie gastrodenal hay varios signos que podemos ver en las úlceras pépticas. Uno de los signos es como ver una semiluna o una muesca, o ver cómo se acumula el bario, generando un signo como de un acúmulo de medio, tipo pues el nicho ulceroso. Esta es la línea de Hamilton, que es una línea recta, que lo que nos hace es como definir que el origen principalmente es más péptico, que se ve en esta úlcera que tenemos en esta imagen. Y aquí en la curvatura menor del cuerpo gástrico vemos donde se acumula el bario en este punto, y alrededor tenemos un halo regular
lo que nos hace también pensar en una úlcera péptica. Entonces en la serie gastrorenal también podemos hacer este diagnóstico y se confirma a través de una gastroscopía. Y en la gastroscopía normalmente encontramos estas úlceras pépticas así, bien redondeadas, bien delimitadas, de bordes regulares y que pues está expuesta a la submucosa cubierta con fibrina. Siempre la parte de historia clínica, examen físico es fundamental. Estudios diagnósticos, bueno, en ocasiones si el paciente está con quejas, con dolor, etcétera, se les hace la serie gastrorenal o la gastroscopía. En Estados Unidos y en países donde la infección por Helicobacter es baja, se puede hacer el test and treat, que es una estrategia de hacer un antígeno fecal y si está positivo a tratarlo sin hacer endoscopía. Sin embargo, en nuestro país este tipo de estrategias no están validadas. Y otra opción es una prueba terapéutica con los inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, si nosotros no quitamos la causa de fondo como los AINES o Helicobacter o la causa en los otros diagnósticos diferenciales, hay mucho riesgo de recidiva. Entonces por eso la prueba solamente terapéutica hay que tener un poquito de cuidado. Debemos buscar siempre Helicobacter y descartar consumo de AINES, descartar consumo de cigarro y hacer generalmente biopsias en las úlceras gástricas. El tratamiento médico también compromete la parte de manejar complicaciones y es importante después de tratar el Helicobacter corroborar la erradicación y en las úlceras gástricas corroborar la cicatrización. Corroborar la cicatrización en las úlceras duodenales no es tan importante porque la mayoría son benignas. Sin embargo, y si ya erradicamos el Helicobacter, entonces ya nos quedamos muy tranquilos. Sin embargo, en las gástricas, como aumenta un poco el riesgo de otros diagnósticos diferenciales y puede también haber riesgo de cáncer, nosotros sí tendemos a corroborar la cicatrización con un segundo look o una segunda endoscopía. Síntomas de alarma: presencia de dolor en cualquier mayor de 50 años o síntomas de no en cualquier persona mayor de 55 o 50 años debe darnos una alerta. O síntomas en pacientes con antecedentes de cáncer o pacientes que se manifiestan con anemia o que tienen melena o hematemesis, pérdida de peso, ganglio de Virchow, presencia de masas, vómitos persistentes, disfagia o ictericia. Todo esto nos debe hacer pensar que debemos estudiar más al paciente. Si el paciente no tiene síntomas de alarma, pues podemos usar la estrategia de nada más erradicar el Helicobacter o quitar los factores de fondo y dar tratamiento médico. Sin embargo, si el paciente tiene estos síntomas de alarma, es mejor hacer un estudio diagnóstico, apoyarnos de una serie gastrorenal o una gastroscopía. ¿Y cuál va a ser los pilares del tratamiento? Erradicar el Helicobacter, quitar AINES o cambiarlos. Por ejemplo, si el paciente está con uno selectivo y se puede cambiar un selectivo, cambiarlo. O si no se puede cambiar por el riesgo cardiovascular, entonces añadirle un IVP. En el caso idiopático, buscarlo y darle tratamiento y también las complicaciones, y hablaremos unas palabras un poco en cuanto a la cirugía. El tratamiento de elección son los inhibidores de bomba de protones. Puede ser el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol. El medicamento se tiene que tomar 30 minutos antes de los alimentos para que tenga su actividad máxima. ¿Y por qué esto es así? Porque el medicamento se tiene que absorber en el torrente sanguíneo y llegar al espacio canalicular antes de que se activen las bombas de protones, y las bombas de protones se activan después de comer. Entonces por eso tiene que tomarse 30 minutos antes para que cuando ya nosotros empecemos a alimentarnos, entonces ya existan este fármaco circulando en la sangre y en el espacio canalicular, principalmente para bloquear estas bombas de protones. Si ya la bomba de protones está activa, entonces el medicamento no sirve. Entonces si el paciente se toma el IVP después de comer, no le va a servir para nada porque ya las bombas de protones están activas y esta activación no se va a poder eliminar. Cuando las bombas de protones se inactivan a través de los inhibidores de bomba de protones, esta inhibición es irreversible. Entonces va a requerir que se generen nuevas tubulosículas y nuevas bombas de protones para que se pueda generar acidez. También por mucho tiempo se utilizaron los análogos de las prostaglandinas como el misoprostol. Sin embargo, algunas prostaglandinas favorecen las contracciones del útero y por eso están restringidas por su efecto abortivo. Los antihistamínicos anti-H2 como famotidina, renitina y simetina, hablamos de que el problema que tiene es que a pesar de que sí disminuye la producción de ácido, inicialmente a largo plazo puede ir perdiendo su efecto por el efecto de taquifilaxia mediada por el feedback positivo de otras hormonas como la gastrina. Los antiácidos lo que nos va a hacer es como un efecto de buffer, o sea, son estas pastillas que, como el hidróxido de aluminio, que básicamente lo que nos va a generar es un buffer y va a bajar el ácido. Principalmente esto sirve cuando el paciente tiene un síntoma agudo para abortarle el dolor o la molestia. Sin embargo, a largo plazo no cicatriza la úlcera.
Entonces no se utilizan como terapias a continuidad, digamos, crónicas, sino nada más como para abordar crisis de dolor. Y otros medicamentos como el sucralfato, que lo que hace es lo que nos va a dar es una capa protectora a la mucosa, y también el subsalicilato bismuto. De todos, normalmente los fármacos de elección son los inhibidores de bomba de protones y generalmente los usamos por 8 a 12 semanas, que es lo que usualmente tarda el epitelio en sanarse. Sin embargo, si no quitamos la causa del fondo, como los AINES o el Helicobacter, existe un riesgo alto de que estas úlceras residen. Y por eso en los pacientes debemos quitar estos factores de riesgo, o si nosotros no podemos quitarlos, como por ejemplo un adulto mayor que ha tenido dos sangrados digestivos pero toma aspirina porque tuvo un síndrome coronario, entonces aquí sí el medicamento inhibidor de bomba protones se puede usar a largo plazo, por periodos más extensos o inclusive indefinidos, pero de manera general si el paciente es sano, lo que hacemos es quitar la causa de fondo y el tratamiento darlo por 8 o 12 semanas. Entonces aquí hablamos, normalmente esas son las dosis: 20 miligramos de omeprazol por 8 semanas, lansoprazol 30 miligramos, omeprazol 40 miligramos y mantenimiento 20, y el pantoprazol 80 miligramos. Y vamos a ver esta tabla que es muy interesante. Si usted tiene un paciente con alto riesgo cardiovascular, que el riesgo cardiovascular alto principalmente son los pacientes que han tenido síndrome coronario agudo o enfermedad cerebrovascular, o según los criterios de Framingham si tiene un alto riesgo. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, es mejor no usar los AINES selectivos, como el celecoxib. O si usted va a usar un AINES selectivo, como el celecoxib, utilizarlo por un periodo de tiempo muy corto, porque los AINES selectivos aumentan el riesgo cardiovascular. O sea que en los pacientes de alto riesgo cardiovascular es mejor usar un AINES no selectivo. El problema del AINES no selectivo es que no se incrementa el riesgo de sangrado del aparato digestivo. Entonces, si el paciente también tiene un riesgo gastrointestinal alto, que normalmente damos un riesgo gastrointestinal alto cuando el paciente tiene más de 2 factores de riesgo o ha tenido una úlcera complicada, como por ejemplo con un sangrado o que usa anticoagulantes. Entonces, si el paciente tiene un alto riesgo de tener problemas de úlcera péptica y también tiene un riesgo cardiovascular alto, como es el grupo de pacientes, entonces es mejor utilizar un AINES no selectivo como el naproxeno, porque el naproxeno de los no selectivos es el menos dañino en el estómago, combinado con un IVP. Entonces así no le damos un AINES selectivo que le pueda dañar el corazón y usamos el IVP para proteger. O si el paciente lo que tiene es algo muy agudo, entonces se puede utilizar el celecoxib, o sea, un selectivo por un periodo de tiempo muy corto, porque los selectivos a largo plazo nos pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo bajo desde el punto de vista cardiovascular y también gástrico, entonces puede utilizar cualquier AINES, no va a haber ningún problema. Si el paciente tiene un riesgo gástrico alto, pero tiene un riesgo cardiovascular bajo, entonces aquí podemos usar los selectivos sin ningún problema. Podemos usar el celecoxib y en ocasiones si el riesgo gástrico es muy alto, también inclusive se le puede añadir de protección inhibidor de la bomba de protones, porque aún los AINES selectivos pueden disminuir un poco los factores protectores del epitelio gástrico. Entonces, en resumidas cuentas, si el paciente, aquí lo que hemos de tomar en cuenta mucho es el riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, intenten no usar los selectivos o utilícenlos solo por periodos de tiempo muy cortos. Y si el paciente tiene un riesgo gástrico muy alto, aquí sí pueden usar más los selectivos. Pero si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, es mejor usar un no selectivo y combinarlo con un inhibidor de bomba de protones. Cuando hay perforaciones, a veces se pueden cerrar con clips, sin embargo, muchos de estos pacientes van a tener que dar cirugía y tratamiento antibiótico para tratar la peritonitis. Cuando se generan síndromes pilóricos, pueden en la fase aguda de cicatrización generar edema e inflamación. Este diagnóstico es endoscópico y en ocasiones, al dar tratamiento de este síndrome pilórico, se alivia al disminuir la inflamación, pero algunos pacientes genera una fibrosis severa que cierra el paso hacia el intestino delgado y requieren procesos derivativos o cirugías para que el paciente se pueda alimentar. Y es por eso que aquí todavía hay algunas indicaciones para la cirugía, ya no como antes de que se le utilizaba la cirugía para todos los pacientes. Pero si uno no puede controlar el sangrado endoscópicamente, normalmente después de 3 o 4 endoscopías, o si hay perforación, obstrucción, enfermedad tratable, sospecha de malignidad, entonces se debe utilizar el abordaje quirúrgico. Y los fundamentos para disminuir la secreción de ácido es cortar el nervio vago, disminuir la acetilcolina, quitar el antro para disminuir las células G, y también los pacientes cuando se les hace gastrectomía total, obviamente no hay producción de ácido clorhídrico y también esto va a ayudar. El tipo de gastrectomías va a depender de la situación y no vamos a entrar en esto porque lo veremos o se ha visto en la clase de cáncer gástrico. Sin embargo, se pueden hacer antectomías o
nada más reconstrucciones parciales con varectomías supraselectivas o selectivas y reconstrucciones de todo tipo de Birdwood 1, 2 o Yedderwood. ¿En cuáles pacientes vamos a hacer endoscopía de control? En las úlceras duodenales, solo si el paciente persiste con síntomas. En las úlceras duodenales lo que debemos hacer es tratar el Helicobacter pylori, erradicarlo, dar 12 semanas de inhibidor de bomba de protones y después de que el paciente termine el tratamiento con inhibidor de bomba de protones, corroborar la erradicación del Helicobacter. Si el paciente se le erradicó el Helicobacter y está sintomático, no es necesario hacer una segunda endoscopia de control. A diferencia de las úlceras gástricas, que normalmente se recomienda después de las 12 semanas hacer un rechequeo, principalmente si el paciente, más aún si el paciente tiene síntomas persistentes o no nos queda clara la etiología, o si la úlcera es gigante, o si las biopsias previas son no concluyentes o inadecuadas, o si hay sospecha de malignidad o los pacientes que tuvieron un sangrado digestivo. En esos pacientes sí se les debe hacer un segundo check, un segundo look. Y con esto concluimos la clase de enfermedad ácido péptica. Muchas gracias.